Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. Hoy para Leandro Gasco es nuevamente un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar a la doctora Inger Engvik, escritora, hispanista, pedagoga, profesora, investigadora, experta en literatura, traductora, licenciada en filología. Qué grato tenerla, Inger, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. También es grato estar en la tertulia. Bueno, para nosotros es un gusto grande recibirla. Salió un artículo tiempo atrás en el diario Metro de Suecia y hubo, hace muy poquito, una muy interesante presentación en el Instituto Cervantes de Estocolmo y queríamos que nos cuente sobre este nuevo libro publicado junto con Vicente Rives Iborra, que permite conocer mejor el contexto social y, bueno, merece contemplar la revisión histórica y de otras ciencias, el encuentro entre aquellos navegantes y los indígenas, desmontar por allí la leyenda negra instalada. La invitamos a una reflexión sobre el desarrollo, cómo fue la concreción de este ensayo, la conquista de América, España y el mundo, 1492-1600. Cuéntenos. Bueno, ¿cuánto es? Es un tema muy amplio. El propósito es dar a los lectores conocimientos nuevos, cosas que sabemos ahora y que no se sabía cuando se escribía la historiografía más tradicional. Y también una historiografía muy centrada quizá en ciertas personas. Hemos querido preguntarnos cómo fue posible y qué se sabe ahora que quizá no se supiera antes. Y empezamos un poco con la leyenda negra y nos preguntamos por qué hubo una leyenda negra sobre España y sobre todo en ciertos países. Y por ejemplo, no hubo leyenda negra en Rusia y en Japón, que no fueron nunca rivales de España, sino la leyenda negra surgió sobre todo en Gran Bretaña, Francia, quizá Alemania, así que países que estaban compitiendo con España en el siglo XVI. Lo que hemos estado mirando la situación de España, y España estaba en una posición muy ventajosa ante los otros países europeos del momento. Había llegado lejos por ejemplo, en derecho, en filología, en cartografía, en construcción de barcos, en navegación. Así que España estaba en un buen momento comparado con otros países. Eso por un lado. Por otro lado, dicen todos que lo de la navegación estaba como en el aire. Lo de los conocimientos circulaban. Y es muy importante saber que la conquista de Constantinopla hizo que se cerrara el camino hacia Asia para comerciar con especias, etcétera. Entonces se buscaba otro camino, por eso estaba un poco en el aire. Esa es una de las cosas. Otra es lo de la enorme mortandad de los indígenas en América Latina. Esto es algo que se discute mucho y se dice fueron muy crueles los españoles. Es algo que es como en el fondo del debate sobre la leyenda negra. Allí hemos mirado, por ejemplo, lo que se dice en medicina ahora sobre las epidemias. Cómo nacen las epidemias, cuándo son fuertes, etcétera. Y por lo que hemos visto, no somos expertos en medicina, pero lo hemos intentado estudiar a fondo. Parece que los microbios, antes vivían en los animales, pero al convivir los asiáticos y los europeos con animales, así que después de domesticar a animales, esos microbios saltan de los animales a las personas y ahí nacen epidemias. Pero en Asia y en Europa eso empezó hace miles de años, así que ha habido ola tras ola tras ola de epidemias
de las diferentes enfermedades, y así el choque cada vez ha sido grande, pero no tan grande como fue en América, cuando llegaron todas las enfermedades de una vez. Y las cifras que se dan son aterradoras. Así que en algunas comarcas pudieron morir la mitad, o de vez en cuando se habla de un 70%. Esas cifras siempre son aproximadas, pero no hay duda de que fueran muy, muy altas las cifras. Pero lo que hay que saber un poco para entender es, número uno, los españoles no tenían ni idea de que ellos eran portadores de un contagio, porque esto no se sabía. En la época se pensaba que era un castigo de Dios si venía una epidemia, fuera quien fuera el Dios en cuestión. Eso por un lado. Por otro lado, hubiera sucedido igual si un indígena hubiera viajado en otra dirección. Si los indígenas hubieran viajado otra vez a Asia o a Europa, en el contacto, hiciérase como se hiciera, hubiera sucedido lo mismo. Y lo sabemos, por ejemplo, por cuando llegaron contactos con otros a Siberia o a las islas del Pacífico, sucedió lo mismo. Así que hubiera sucedido antes o en alguna ocasión. Esto por un lado, hubo, y cuando leemos la historia del siglo XVI en América, vemos que hubo no una ola de epidemias, sino varias, y que una misma enfermedad podía volver 20 años más tarde. Así que seguramente esta es una de las respuestas de por qué pudo hacerse. Esa es una. Se pudo hacer porque esto debilitó mucho a las sociedades indígenas. Esa es una de las explicaciones. Otra es algo que distinto, pero que no se dice casi nunca, y tiene que ver con los aztecas o los mexicas y los incas y su religión y los modelos de sociedad que habían construido y que se estaba de algún modo agotando. Si pensamos primero en los aztecas, se sabe ahora que más o menos en 1450 uno de sus reyes, junto con un sacerdote, un poco reorganizó un poco la religión de los aztecas, diciendo que su dios más importante iba a hacer un pacto con los aztecas, y si ellos le daban al dios sacrificios humanos, él iba a proteger a los aztecas y ayudarlos con las conquistas. Y esto convirtió a los aztecas en un pueblo guerrero, militarizado o imperialista, si se quiere, porque tenían que conquistar continuamente. Así que terminado una guerra, tenían que volver a empezar otra, porque necesitaban prisioneros de guerra para sacrificarlos. Y lo que sucedió es que también al sacrificar a los guerreros, es decir, que hombres fuertes que podrían haber trabajado también, si se sacrifican a los trabajadores posibles, no se producen víveres, por ejemplo, y hay que volver a conquistar nuevos territorios. Más o menos cuando llegan los españoles, los aztecas han llegado un poco a los límites naturales de su mundo. En el norte han llegado hacia los desiertos que están ahora entre México y los Estados Unidos. En el sur habían llegado a las selvas en la península de Yucatán, donde vivían los mayas. Es decir, que era mucho más difícil, por varias razones, seguir el modelo de conquista continua. Además, eso de las conquistas continuas hizo que fueron odiados por otros indígenas, porque claro, ellos eran las víctimas. Y esto hizo a su vez que cuando llegaron los españoles había bastantes grupos indígenas que querían
aliarse con los españoles porque odiaban tanto a los aztecas. Y varios grupos consideraron que ganaron ellos contra los aztecas porque ellos, claro, fueron las tropas importantes. Los españoles eran un grupo, pero lo más fuerte, lo más nutrido de las tropas eran grupos indígenas. Así que pues, la pregunta de cómo fue posible. Fue posible en parte por el odio de diferentes grupos contra los aztecas. Ahora, qué interesante, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Porque también hay que considerar que, bueno, no fue una conquista hegemónica española y también toda una obra. Por ahí, en alguna oportunidad usted mencionaba lo de aire de familia, ¿no? Sí. Ese concepto, también toda una cuestión de hispanizar en América, también la creación de los hospitales, las escuelas, las universidades, el contexto de la acción indígena también. Es importante toda esta revisión que trae clarificación, ¿no? En tanto rescata cuestiones que no han salido a la luz, como viene usted señala, Inger. Eso, si dejamos un poco la religión de los indígenas, sí, si volvemos más tarde, pero esa es otra cosa que no se dice, que si pensamos en otro algo que se nota, que los españoles ven a los nuevos territorios como parte de España y hacen lo mismo que hubieran hecho en España. Son reinos españoles. Y entonces es muy típica la manera de construir una ciudad. Hay una plaza mayor, hay una iglesia, hay un palacio del gobernador, así que se procede del mismo modo. Y por eso un extranjero o cualquier viajero reconoce un país sudamericano o hispanoamericano porque se parecen mucho en diferentes detalles, grandes y pequeños. Ahora, se aprecia en el canal de Cuba Nuestra de Carlos Manuel Estefanía la presentación que se hizo en el Instituto Cervantes, y por ahí también se mencionaba el libro Encuentro y Choques Culturales, Suecia, España y Latinoamérica, que lo ha editado también con la misma editorial, ¿no?, que saca este libro. Pero esto fue algo de hace 21 años. Sí, y fue algo dirigido a los estudiantes de español en Suecia. Uh-huh. Fueron textos breves escritos por suecos que habían viajado por América Latina y latinoamericanos que habían llegado a Suecia y encontraban un país muy exótico. Entonces son miradas cruzadas, podemos decir, un poco para fomentar el interés y la comprensión mutua. Ahora, yo pensaba también en aquel simposio de 2006 en la Universidad de Lund, ¿no? Qué vigencia que tiene siempre esas dos palabras, aprender a pensar. Sí. Porque... Me interesó el simposio porque pude invitar a catedráticos hispanohablantes de varias materias para hablar sobre cómo aprender a pensar. Y fue interesante que dijeron todos eso de la lectura, empezar a leer, que el estudiante se preparara empezando a leer sobre el tema que iba a estudiar. Vimos también hubo como un consenso sobre un modelo de cómo trabajar con estudiantes universitarios, de tener un libro como de base, un libro de texto, añadir ejemplos prácticos o artículos recientes y después ir construyendo con los estudiantes una conversación a lo largo de un semestre sobre un tema para profundizar y para que los estudiantes se conviertan en personas intelectuales con conocimientos y personas que sepan cómo empezar a estudiar un tema. Está muy interesante también en esta línea su libro Repensar la educación, en momentos en los cuales, lo hablábamos en otra oportunidad, es un tiempo de educación adoctrinada.
Sí. Sí, volvemos, querida Inger, tuvimos un cortecito. Yo le comentaba y le pedía también algún concepto sobre aquel libro, Repensar la Educación, y señalaba que me pareció muy interesante la claridad con la que su colega José Sánchez Tortosa en el culto pedagógico hablaba diciendo que se ve una cultura paidocéntrica colocando al alumno al centro de la educación, que primero se desplaza a Dios por la naturaleza, luego a esta por el yo, y dice, la pedagogía posmoderna es la degeneración de la teología en ecologismo y en psicologismo, ¿no? Habla por allí de un totalitarismo moderno de la ignorancia con una definición que, bueno, se concreta muy directa y naturalmente, ¿no? Y que puede hacerse a lo mejor una comparación con muchas cuestiones que se vivencian en el sistema educativo de muchos lugares. No, observa fenómenos que se ven en casi todos los países y sobre todo los países occidentales. Uh-huh. Los países, por ejemplo, del sureste asiático siguen estudiando materias y por eso avanzan tanto, mientras que los países occidentales se ofrecen el lujo a sí mismos de no ser eficaces, no ser racionales. Exactamente, ¿no? Y ahí siempre se cae en aquella cuestión tan peligrosa, ¿no? De no solo el adoctrinamiento, sino el no premio al esfuerzo, al mérito. Sí. Eso es curioso que los países asiáticos, otra vez, sí, son más colectivistas en general, aceptan estudiar y aceptan, premian el esfuerzo y aceptan comprobar si diferentes alumnos avanzan más o menos lejos. Mientras que en Occidente tenemos tanto miedo a no ser absolutamente iguales que no nos atrevemos ni a enseñar ni a comprobar lo aprendido. Uh-huh. Bueno, usted también, Inger, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales de Argentina, institución que desarrolla una labor realmente muy destacada, que quería mencionarlo, y quería preguntarle también sobre la edición en el año 2008 de la obra Los íconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XX. Sí, eso lo escribí porque también he escrito un libro sobre los pensadores españoles. Uh-huh. Y la gente me preguntó, pero ¿por qué no escribo algo similar sobre América Latina? Pero me pareció más oportuno, más interesante, fijarme en las personas de relevancia social. ¿Quiénes son los nombres qué nombres son los que realmente destacan en América Latina? Y elegí a personas conocidas por su nombre o por su apellido, así que sin el nombre completo, por la cara, porque la cara debía ser conocida, y después intenté mirar diferentes campos. Así que de Argentina, hablo de muchos argentinos, ahí está Evita, está Gardel y está Maradona. Así que Argentina tiene... Y hay un redescubrir de esos personajes, digamos. Y sí, yo que dediqué varios meses a cada uno de los iconos, descubrí primero que no son en general lo que parecen ser. Uh-huh. Hay una imagen muy superficial de cierto momento de su vida. Miré también lo que dicen de sí mismos. Miré un poco su preparación a través de los estudios. Y noté que en general no han estudiado mucho. En general, y eso quizá por casualidad, pero en general tienen algún problema con su historia familiar, etcétera. Muchos tienen secretos en general no conocidos, y siempre se habla de todos quieren a los pobres, todos quieren ayudar a los pobres, todos son un largo etcétera. Claro. Maradona es muy interesante porque él dice... Es muy paradojal, ¿eh? Sí, y siempre dice que no quiere ser icono, pero claro, disfruta de
de su celebridad, de Sí. da dinero e ingresos. Pero es muy contradictorio. Ujú. Dice una cosa y hace otra. Gran tema, ¿eh? Ujú. Pero qué buena su obra realmente, ¿no? Todo lo que, digamos, ayuda a pensar, a reflexionar todo este tipo de investigaciones y que clarifican, siempre son productivas y positivas realmente. Ahora, Inger, ¿cómo sigue su agenda en este 2019? ¿Proyectos, próximas líneas de investigación? Porque siempre está viajando, convocada por instituciones, realmente querida y considerada como se merece. Bueno, primero lo de los viajes de América Latina, es que recibo muchas invitaciones y tiene que ver con haber escrito sobre varios temas. Así que el viernes voy a San Pablo, en Brasil, para estar una semana y dar charlas sobre educación en universidades y institutos de bachillerato. ¡Qué bueno! Y también me han escrito de Buenos Aires, así que quizá me toca Buenos Aires en el otoño, así que ya veremos. Además, me invitan también a diferentes universidades españolas, así que esa es una parte de mi trabajo, y la otra parte es que estoy preparando un trabajo sobre la formación docente. Así que sigo las dos líneas, la línea del hispanismo y la línea sobre la educación. Bueno, las felicitaciones realmente por esto, que seguramente lo esperaremos con sumo agrado, y el agradecimiento por estar con nosotros una vez más en la tertulia de Estocolmo por el 91.6 de la FM, y que desde Estocolmo al mundo todos los hispanoparlantes puedan reconocerla, escucharla y adentrarse en todas estas cuestiones. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por conversar conmigo. No, un honor para mí siempre. Bueno. Hasta cada momento.